Hoy, esta hermosa mañana, vamos a terminar con nuestra serie acerca de una plenitud en Cristo Jesús, una vida plena en Cristo Jesús. Y vamos a meditar ahí en Lucas, le repito, Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62. Del versículo 57 al versículo 62. Póngase de pie, vamos a leerlo. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el primer versículo, el 57. Ustedes leen el 58 y juntos nos unimos en el versículo número 62. Dice la palabra de Dios así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a estudiar el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Juntos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Puede tomar su lugar, queridos hermanos, queridos oyentes. El día de hoy, esta mañana, vamos a meditar en base a lo que leímos en una reflexión, en una predicación que tiene por título Un camino pleno con Jesús. Un camino pleno con Jesús. Mire, quiero iniciar diciéndole que sin duda alguna, quienes somos papás nos hemos dado cuenta que uno de los logros más importantes que pueden alcanzar nuestros niños cuando van creciendo es precisamente el hecho de caminar. Caminar significa que se está dando un paso de crecimiento y de madurez. Yo estoy seguro que para Ale, para Aldo, para nuestra hermana Mari, para Jesús, que son los que tienen ahorita los chicos más pequeños, es emocionante ver cómo sus niños están aprendiendo a caminar, cómo dan sus primeros pasos, cómo empiezan a desarrollarse y a crecer humanamente. Yo también recuerdo cuando mis pequeños estaban chicos y daban sus primeros pasos, empezaron poco a poco. Tomaron un poco más de confianza, fueron avanzando más y más, y así era un proceso de que daban un pasito más, se caían, se levantaban, se tambaleaban, buscaban el apoyo para sostenerse y daban pasos con seguridad hasta el punto en el que empezaron a caminar solos, pero siempre estaban bajo el cuidado de nosotros, como sus papás. Bueno, ¿por qué les comento esto, queridos hermanos? Bueno, porque nuestro desarrollo como hijos de Dios es muy similar. Sin embargo, al igual que en el desarrollo humano, ya cuando crecemos nos vamos sintiendo independientes y vamos dejando de lado a quien nos enseñó a caminar. Yo recuerdo que mis pequeños ya cuando caminaban solos yo les daba la mano, me daba un manotazo en la mano y ya no quería que lo ayudara. ¿Por qué? Porque ya se sentía independiente, aunque a lo mejor más adelante se iba a tropezar y ahí iba a caer de bruces. Pero bueno, así pasa muchas veces. Cuando nosotros también vamos creciendo, vamos empezando a tratar de ser independientes, vamos dejando de apoyarnos en las paredes, en las sillas, en las manos de papá y de papá. Y usted dirá, bueno, esto es normal, y claro que sí, es parte del desarrollo. Pero el problema es que muchas veces lo mismo hacemos en nuestro desarrollo espiritual. Venimos a los pies de Jesús, reconocemos que somos pecadores, aceptamos el señorío de Dios en nuestras vidas, y los primeros meses y los primeros años son de un constante enamoramiento, de un constante romanticismo con el Señor. Amamos al Señor sobre todas las cosas, caminamos con Él a la luz de su palabra, pero entre más vamos creciendo, más nos vamos alejando. Lo que Dios quiera se convierte en un lo que yo pueda hacer. La voluntad de Dios se convierte en hacer mi voluntad. Y en pocas palabras, dejamos de caminar plenamente con Jesús y entonces la vida se vuelve difícil. Que si queremos un buen camino, mis queridos hermanos, esta mañana necesitamos meditar y entender que ese buen camino solamente es con Cristo Jesús. Y en esta porción de la Biblia que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 9, 57 al 62, vemos a tres personas diferentes que tenían un mismo objetivo: caminar con Jesús. La Biblia no nos enseña el nombre de esas personas ni de dónde venían, lo que nos da pie a suponer que eran como cualquiera de nosotros.
Personas normales, con trabajos normales, pero que estaban cansadas de no seguir lo que Jesús enseñaba en esos momentos. Y yo le puedo decir por experiencia propia que alejado de Jesús, que si estamos alejados de Él y no seguimos sus enseñanzas, eso nos hace vivir una vida aterradora. Y es muy negativo que usted y yo caminemos esta vida alejados de Jesús, no siguiendo sus enseñanzas, porque Él es el único que nos puede dar un camino pleno. Y precisamente hoy el Espíritu Santo nos está guiando a aprender 3 cosas o 3 principios que suceden cuando, al igual que los bebés, regresamos junto al Señor y decidimos experimentar ese camino pleno con Jesús. Lo primero que usted y yo podemos aprender lo encontramos en el versículo 57 y 58, donde la Biblia nos relata que el primer hombre le dice al Señor: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo primero que usted y yo podemos aprender cuando usted y yo caminamos con el Señor y el Señor nos da un camino pleno es que usted y yo aprendemos a ser dependientes de Él. Miren, la primera persona se acerca y le dice al Señor: Señor, me gusta lo que dices, me encanta lo que tú enseñas. Señor, yo quiero decirte que yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Eso es emocionante, ¿no cree? Imagino la emoción de esta persona porque le estaba diciendo al Señor de señores y al Rey de reyes: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y yo creo que este hombre esperaba de Dios, esperaba de Jesús una respuesta pues así muy favorable, muy bonita, que le dijera: sí, sígueme, ven, vamos a predicar, vas a ser testigo de cómo voy a levantar paralíticos, de cómo voy a resucitar muertos, de cómo le voy a dar vista a los ciegos. Pero ¿qué es lo que le responde el Señor? Le dice: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Y esto va directamente a la motivación del sujeto. ¿Y por qué se lo estaba diciendo, querido? Bueno, porque tú y yo debemos de entender que una vida plena caminando con Jesús no significa que tú y yo no tendremos problemas. No significa que tú y yo no vamos a batallar. Un camino pleno con Jesús significa que tú y yo tenemos que aprender a depender de Cristo en todo momento. La palabra depender significa necesitar de la ayuda y de la protección de otra persona o de otra cosa. Esto es que Jesús no quería desanimar a esta persona. Jesús no quería decirle: no, es muy difícil seguirme. Sino lo que Jesús le estaba enseñando y nos enseña hoy en día a través de su palabra, querido oyente, es que si tú y yo queremos caminar con Jesús, vamos a encontrar esa plenitud, efectivamente. Pero a pesar de los problemas, tú y yo tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. Esta mañana pregúntate: ¿dónde está tu dependencia? No me refiero a la dependencia financiera solamente, sino a toda dependencia emocional, sentimental. ¿Quién es su sustento, querido oyente? Cuando regresamos a la palabra vemos que Jesús le dice a este hombre: mira, caminar conmigo no significa que tendrás más seguridad, pero debes de aprender que vas a estar seguro porque yo estoy en control de todo. Y creo, querido oyente, que eso debería de ser suficiente para que usted y yo esta mañana pusiéramos nuestra confianza total y plenamente en Él. Nuestra confianza no debe de estar en nuestros negocios, nuestra confianza no debe de estar en una carrera, nuestra confianza no debe de ni siquiera estar en nuestro esposo o nuestra esposa. Nuestra confianza debe de estar única y exclusivamente en aquel que es digno de poner nuestra confianza, en Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana debe de ser así cada día. Debemos ser dependientes de Jesús. Si usted quiere vivir una vida plena y feliz, entonces usted y yo debemos de entender que la vida cristiana no depende si hacemos o dejamos de hacer cosas. No depende si vamos aquí al culto dominical, si no vamos. No. Depende de cuánto somos dependientes de Dios. ¿Usted quiere vivir una vida plena? Sea más dependiente de Dios. Y va a ver cómo el Señor le va a manifestar esa plenitud en su vida.
Existe mucha gente que conoce la Biblia, tanto aquí como allá afuera en la religión tradicional. Hay mucha gente que conoce desde el Génesis y Apocalipsis. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos de memoria, que dice conocer a Jesús, incluso que enseña a otros. Pero ¿sabe? Muchas de esas personas viven una vida tan alejada de lo que realmente predican. ¿Por qué es esto? Bueno, porque no hemos entendido, mis queridos oyentes, que el éxito de la vida cristiana no radica en solamente conocer completamente la Biblia. Yo le he dicho muchas veces que Satanás conoce perfectamente la Biblia. El éxito de la vida cristiana radica en hacer lo que la Biblia dice. Hay una gran diferencia entre conocer y en hacer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 23 y 24, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que les pasa a alguien que se mira en un espejo. Tan pronto como se ve y se va, se olvida de cómo era. Por eso, mis queridos hermanos, hagamos lo que la palabra del Señor dice. Mire, regresemos a la historia del día de hoy. Porque un camino pleno con Jesús nos lleva no solamente a aprender a ser dependiente de Él, sino lo segundo que también podemos aprender esta mañana, mis queridos hermanos, los vemos en el versículo 59 y 60. Y esto es que un camino pleno con Jesús nos enseña a reconocer que usted y yo tenemos un propósito. La historia bíblica nos relata a 3 hombres. Ya vimos el primero. Ahora, en el versículo 59 y 60 vemos a un segundo hombre que también está dispuesto a seguir a Jesús. Pero el Señor también le responde. Ahora tenemos otro que parece resuelto a seguir a Cristo. Este segundo hombre también quiere seguir a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace este segundo hombre? Bueno, pide una postergación. Cristo le dio primero a este hombre el llamamiento. Si usted se da cuenta, el primer hombre no le dijo sígueme. Al primer hombre dijo yo te voy a seguir. A este hombre sí le dice sígueme. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Bueno, de primera vista podemos percibir a un Jesús duro. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, este segundo hombre en el versículo 59 le dice el Señor sígueme. Y el hombre le responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y usted podrá decir aquí, qué duro es Jesús, ¿no? Pues ahí no muestra así como que tanto amor, tanto misericordia. Pues el hombre solamente le estaba diciendo, deja que entierre a mi padre. Pero déjeme decirle que hasta este punto la Biblia nos enseña que ese padre no estaba muerto, del de este hombre. Este hombre no le está diciendo, mi papá ya está muerto, déjame enterrarlo. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia nos enseña que la tradición judía solo permitía un día o máximo 2 para que después que alguien muriera, fuese sepultado, fuese enterrado. Lo que este hombre le está diciendo a Jesús, le está diciendo, Señor, sí te quiero seguir, pero déjame que pase el tiempo. Deja por favor que yo pueda ver a mi papá envejecer, que lo vea morir, que lo entierre. Y entonces, una vez que ocurra esto, yo te voy a seguir. Mire, ¿sabe? Cada uno de los que estamos hoy aquí encajamos mucho con este hombre. Porque si estamos esta mañana aquí es porque Jesús en algún momento de nuestra vida puso sus ojos en nosotros. El Espíritu Santo hizo esa labor de convencimiento y hoy estamos aquí después de reconocer que solamente por Cristo Jesús podemos tener vida eterna y podemos enfrentar cada día la vida dura que ocurre allá afuera. Ahora deberíamos de preguntarnos qué pretexto a lo mejor estamos poniendo para no reconocer el propósito de Dios en nuestra vida. Y déjame decirle, mi querido oyente, que no hay más propósito que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3-4. El propósito de Dios para usted y para mí es que usted y yo llevemos su palabra, el de ser pescadores de hombres, el de que en cada lugar donde usted y yo estamos, podamos predicar su palabra. Mucha gente tiene como propósito el de tener dinero, terrenos, viajar por el mundo. Y otros, así que son más profundos e intelectuales,
dicen que quieren dejar una huella en el mundo, ser reconocidos, ser recordados por poner un granito de arena en la humanidad. Hay muchos escritores, muchos coaches de vida, etc. Cada quien tiene su pensamiento, pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña que la mejor huella que usted puede dejar para este mundo es la huella del evangelio sembrado en la vida de las personas. Eso le va a cambiar la vida a las personas. Nada más que el que conozcan a Cristo los va a llevar a experimentar una vida eterna. Cuando usted y yo caminamos con Cristo Jesús en ese camino pleno que Él tiene para nosotros, reconocemos que tenemos un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Predicar la palabra. Por eso esta mañana quiero invitarlo a que se tome un momento, a que se concentre, a que reflexione ahí en su lugar. A quienes nos escuchan en nuestro canal, ya también cuando ven las predicaciones ahí en YouTube, que tome un momento, que piense un poco en lo que hasta el día de hoy ha hecho usted con su vida. Concéntrese, no importa la edad que tenga usted ahí, concéntrese en usted. ¿Qué he hecho hasta el día de hoy con mi vida? ¿He agradado a Jesús? ¿He ganado almas para su honra y gloria? A lo mejor usted tiene poco tiempo que llegó a los pies de Cristo. Pero déjeme decirle que este también es un llamado para que de ahora en adelante usted, como decía y vamos a ver más adelante, no vuelva sus ojos atrás. Porque de aquí en adelante el Señor tiene cosas maravillosas para usted y muchos de ustedes ya lo han visto. Y eso es solamente una pequeña muestra de todo lo que Cristo tiene para usted, para sus familias, para sus matrimonios, para sus hijos. Hasta aquí, mis queridos hermanos, llevamos dos situaciones que vemos cuando caminamos con Jesús. La primera de ellas en ese camino pleno con Jesús es que somos dependientes de Él. La segunda es que tenemos un propósito. Y vamos a pasar a una última enseñanza que encontramos en el versículo 61 y el versículo 62. El versículo 61 y versículo 62 nos enseña lo siguiente, y esto es que usted y yo en ese camino pleno con Jesús vamos a aprender a valorar lo que realmente es importante. Nos enseña a valorar lo que realmente es importante. Regresamos a la lectura, ahí en el versículo 61 y 62, y vemos a ese último hombre que le dice: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué cuando estamos haciendo surcos no debemos de poner la mirada hacia atrás? ¿Qué pasa con el surco? Si nosotros vamos viendo para atrás, se va chueco. Nuestra mirada siempre debe de estar, cuando estamos haciendo un surco, hacia adelante, hacia donde queremos ir. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Debemos de aprender a valorar lo que está enfrente de nosotros, lo que es importante. Mire, mucha gente valora el dinero, las tierras, la casa. Usted pregúntese esta mañana: ¿qué es lo importante para mí? Este tercer hombre, la Biblia nos enseña que este tercer hombre se acerca a Jesús. Y yo supongo con algo de miedo, porque mire, la Biblia no lo menciona, pero pienso que el tercero ya había visto la respuesta de Jesús a los dos hombres anteriores. Entonces este hombre se acerca al Señor y le dice lo que ya vimos: Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que me despida de los que están en mi casa. Y el Señor le dice: No, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Que aquí hay otro hombre dispuesto a seguir a Cristo, pero le pide tiempo a Jesús para hablar con su familia al respecto, poner en orden sus asuntos domésticos y dar órdenes al respecto. Parecía que este hombre tenía más preocupaciones del mundo en su corazón de lo que debiera, y estaba dispuesto a acceder a la tentación que lo alejaría del propósito de seguir a Cristo. Mire, en este momento todos tenemos cosas por hacer, cosas familiares, cosas personales. A lo mejor usted dejó los frijoles en la olla, no lo sé. Pero déjeme decirle que siempre va a haber algo que a usted le va a poner la tentación de que usted se aleje del propósito de seguir a Jesús. Es que no vayas ahí, te está la maestra y su esposo te están lavando el cerebro. Te van a pedir todo el dinero, ¿no? Y te empiezan a meter ideas de que dejes de seguir al Señor y todo.
usted tiene que poner su mirada en el arado que está enfrente y olvidar lo que dejó de atrás, porque de todo lo que está a su alrededor se va a encargar Cristo. Mire, sueños, metas, objetivos, todo el mundo lo tenemos. De hecho, la persona que aparece en este versículo también los tenía. Es por eso que le dice al Señor: espérame un poquito, Jesús, déjame terminar de lograr mis sueños, mis metas, algunos de mis anhelos, y entonces sí voy a estar dispuesto a seguirte. Sin embargo, el Señor le da una enseñanza muy importante y le dice: si quieres caminar conmigo, debes de aprender a valorar lo que realmente es importante. Ahora, querido oyente, ¿qué significa esto? Esto significa que usted y yo debemos de abandonar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, debemos de renunciar a nuestros anhelos. ¿Qué es entonces valorar lo importante? De ninguna manera yo le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que la preparación académica no sea importante, no le estoy diciendo que trabajar no sea importante, no le estoy diciendo que usted tenga metas y objetivos y que los deje en segundo término. No. Lo que le estoy diciendo, y póngame atención, es que usted debe de entender y yo debo de entender que existe algo más importante que lo que usted quiere. He hablado con personas que siempre dicen: tengo mucho y aún así me siento incompleto. Tengo mucha familia, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, tengo unos excelentes hijos, tengo buenos amigos. Soy parte de algo bonito, pero aún me siento insatisfecho. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que usted y yo fuimos creados más que para acumular cosas. Fuimos creados para algo más. Fuimos hechos para algo más que subsistir y sobrevivir. Usted y yo nunca nos vamos a sentir satisfechos en nuestra vida hasta que comencemos a vivir en el reino de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Miren, analicen ustedes, mis queridos hermanos que ya están aquí, ¿cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora? Y no me lo respondan, ya con su carita ya los vi a muchos de ustedes. ¿Cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora? Antes muchos de ustedes también participaban allá afuera y hacían muchas cosas. ¿Cómo se sienten aquí ahora? Ahora, ¿quién está llenando ese vacío? ¿Quién les está enseñando a ustedes que ustedes son necesarios para algo más? La palabra del Señor, porque la palabra del Señor y tener a Cristo en su corazón les está dando el propósito que viene de Dios. Entendemos el por qué ya nos sentimos un poco más plenos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos valorando lo que es importante. Regresamos y ya estamos por terminar. El versículo 62 dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué le dijo esto Jesús y por qué no nos recuerda el día de hoy? Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Le voy a comentar algo práctico y con esto vamos terminando. 5 cosas prácticas. Primero, en nuestros dineros, en nuestras finanzas. Si usted quiere que Dios bendiga sus finanzas aún durante un problema, por ejemplo, con el COVID, que nos quedamos algunos sin trabajos y todo, cuando pasan situaciones así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mayordomía. ¿Qué? Diezmar. Darle a Dios lo que es de Dios. En nuestros intereses, ponga a Dios por encima de sus aficiones, sobre sus trabajos, sobre su entretenimiento. Dele a Dios la primera consideración en cada decisión de su vida. En sus relaciones personales, ponga primero a Dios sobre su familia. Esposas, pongan primero a Dios sobre sus esposos. Esposos, primero debe de estar nuestra relación con Dios antes de nuestra relación con nuestra esposa. Mamás, papás, primero su relación con Dios antes de sus hijos. Ay, es que mi niño no le he hecho de desayunar. Pues ahí déjele cereal o no sé. Pero usted busque primero el reino de Dios. En nuestras agendas, eso significa que le dé a usted a Dios la primera parte del día. Analícese en su semana, que cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace después de abrir los ojotes? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Pelea con su esposo, con su esposa? Ya está, ver el teléfono, ya usted está enojado porque ya se nos está haciendo tarde para ir a la primaria. Lo primero que usted debe de hacer es darle gracias a Dios, levantarse y decirle: Señor, si no indicas otra cosa para hoy, solo quiero amarte un poco más y conocerte un poco mejor. Tengo un tiempo devocional con el Señor. Dele también al Señor el primer lugar en sus problemas. Cuando tenga usted un problema, necesita acudir a Dios primero que nadie.
Como lo hemos visto en otras predicaciones, hermanos, la oración nunca debe de ser el último recurso, sino debe de ser la primera opción. Entonces, terminamos, porque caminar con Jesús es toda una aventura. Caminar con Jesús demanda mucho de nosotros. Pero déjeme decirle que a quien mucho se le ha perdonado, mucho se le demanda. Y usted y a mí, el Señor Jesucristo nos ha perdonado de tantas cosas. Por eso es importante que empecemos a tener y a disfrutar ese camino pleno con Jesús, porque es solo a través de ese camino que usted y yo podremos experimentar una verdadera felicidad basada en los principios y enseñanzas no humanas, sino bíblicas, que el Señor ha dejado para que usted y yo sigamos adelante. Termino con esta ilustración. Fíjense que antes yo hacía algo de ejercicio, en la prepa practicaba fútbol americano y otros deportes, pero recuerdo que teníamos un entrenador cubano, muy bueno ese entrenador, y había una prueba en la que teníamos que hacer un salto de longitud, me acuerdo, un salto de longitud en el que teníamos que brincar lo más lejos que podíamos. Entonces todos ahí estábamos saltando hasta que llegó un momento en el que el entrenador nos llevó, porque no llegábamos a la meta, no llegábamos a la línea que el entrenador había puesto. Y el entrenador nos dijo que estábamos cometiendo un error básico y clásico. Y nos dijo que al pisar la línea de despegue, todos nos fijamos en la arena a donde íbamos a caer. Y entonces, pues siempre veíamos el piso y no veíamos más allá. Y entonces el entrenador nos dijo, quiero que hagan una cosa diferente en el siguiente salto. Todos pensamos que nos iba a decir que teníamos que correr más rápido, soltar más fuerte o algo semejante. Pero lo único que nos dijo este entrenador es que quería que hiciéramos lo siguiente, que en el momento de pisar la línea del salto, que nosotros no viéramos a dónde íbamos a caer, sino que pusiéramos nuestra vista lo más alto que pudiéramos y apuntando hacia donde quisiéramos llegar. Nos dijo, levanta la cabeza, alza tu vista y eso va a jalar tu cuerpo en un ángulo que te va a permitir tener una mayor longitud en tu salto. ¿Y qué creen que pasó? Que todos saltamos más alto. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque muchas veces usted y yo estamos tan enfocados en las cosas de este mundo y en nuestras propias vidas que nuestros saltos de fe son bien pequeñitos. Así que un camino pleno con Jesús nos debe de llevar a que usted y yo levantemos la cabeza, alcemos nuestra vista y la pongamos en Cristo Jesús, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Solo entonces usted y yo vamos a poder disfrutar de un camino pleno con Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias te doy por este momento en el que tú, Señor, nos desafías, Padre. Nos retas, Señor, a que nosotros sigamos experimentando una vida plena a través de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Ya nos enseñaste a lo largo de esta semana, Señor, cómo tú nos quieres enseñar ese camino pleno, Señor, a través, Padre, primero de aceptar a tu Hijo Cristo Jesús en nuestro corazón. Después, a través de obedecer sus enseñanzas, Señor, nos diste la receta para una vida plena y feliz, Señor, y hoy, este día, Padre, tú nos enseñas que un camino pleno con tu Hijo Cristo Jesús nos ayuda a ser más dependientes de ti. Nos ayuda, Señor, a tener un propósito firme y claro para nuestra vida, Señor, y también nos ayuda a valorar lo que es más importante. Gracias te doy, Señor, por los hermanos que hoy están aquí. Gracias te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta misión cristiana Bautista Villaldama, Señor. Gracias te damos, Padre, porque esta obra no es de nadie más que de ti, Padre. Te alabamos y te glorificamos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo esa labor de convencimiento, Señor, en las personas que no te conocen. Como dice, Señor, Hechos, Padre, que tú a través de tu Espíritu Santo vayas agregando a quienes han de ser salvos, Señor. Que llegue un momento en que este lugar no quepamos, Señor, que tengamos que buscar otro terreno, Señor, que tengamos mucha gente, Señor, que venga a adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. No para vanagloria de nosotros, sino para la honra y gloria de tu nombre. Y también te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en quienes ya te conocemos, en quienes ya te aceptamos como único y suficiente Salvador, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a quitar todo eso que estorba, Señor. Que pongamos, como dice tu palabra, lo vimos hoy, Señor, nuestros ojos en ti,
para que tú, Señor, nos lleves a ese lugar, que cumplas esas metas, que cumplas esos objetivos, Señor, que ya tienes dispuestos para nosotros. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y todo esto te lo entregamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, querido hermano.